las 8 en punto en este gobierno de la mañana Z101 avanzamos. Es el momento de escuchar la participación y el comentario de nuestro compañero Manuel Conde. Buenos días. Muchísimas gracias a nuestro coordinador José Luis Mendoza, a esta gran mesa de debate. Un abrazo muy especial a don Álvaro Albelo Hijo, con sus esclarecedores comentarios desde temprano en la mañana. A la dirección de este medio, don Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez León, Isabel Rodríguez, al equipo técnico y al pueblo, que siempre nos dispensa su grata atención en el programa de mayor incidencia e influencia de la radio dominicana, el gobierno de la mañana. Señores, miren, en la mañana de hoy, don Álvaro hacía un comentario, como siempre, muy certero, con relación a el fallecimiento de doña Rosa Gómez de Mejía y las muestras de afecto del pueblo dominicano, algo a lo que también hacíamos alusión todos nosotros en el día de ayer, cómo se desbordó a la sociedad dominicana, dándole un abrazo de solidaridad, no solamente al expresidente Hipólito Mejía, a toda la familia, y un reconocimiento especial a esa forma tan peculiar que tenía doña Rosa, ese altruismo que no se exhibía, sino que solamente servía, sin hacer muchos alardes. Pero también ese escenario sirvió para el encuentro de grandes líderes políticos y dio en esto la política dominicana muestra de gran madurez, y era lo que reseñaba don Álvaro. Solamente estoy repitiendo en ese orden sus palabras. Me llenó de gran satisfacción ver que todos los grandes líderes del país fueron a dar un abrazo de solidaridad, que pusieron de lado las posiciones personales y que tuvieron la grandeza de ir a solidarizarse con esa familia en momentos como ese, momentos tan especiales como el ocurrido, un momento de tanto dolor. Yo espero que también esa grandeza, ese desprendimiento, esa posición mostrada por los partidos políticos y por sus grandes dirigentes, también se muestre y se traslade al escenario de la política ordinaria, en momentos de crisis como el que se plantea en la República Dominicana, una crisis que se vivió del COVID, una crisis que se vive al día de hoy en el tema de los precios, en razón de esa lamentable guerra que se vive entre Ucrania y Rusia, que también se pongan de lado algunas posiciones radicales, irracionales y populistas, y que se ponga el interés nacional por encima de todo para tomar las mejores decisiones en beneficio del país. En otro orden, quisiera señalar algunos datos con relación a un tema que he tratado en diversas ocasiones, y es el tema de la discapacidad en la República Dominicana. Hace ya unos meses me referí al tema de dos niños que tenían dificultad para el acceso a la educación. Tuve la osadía de comunicarme directamente con el ministro de Educación, y él de manera muy diligente designó a los responsables del área que buscaron una rápida solución a la problemática. Sin embargo, y agradecimos aquí y seguimos agradeciendo esa rápida reacción. Sin embargo, han llegado algunas informaciones, algunas estadísticas a propósito de la puesta en marcha de la 6ª edición de las buenas prácticas inclusivas que ha promovido el PNUD en la República Dominicana conjuntamente con el CONADIS. En el orden en ese contexto, en la puesta en marcha de ese programa, se dieron y se ofrecieron algunas estadísticas que a mi juicio son alarmantes y que hay que prestarle atención. Señores, dentro de esas estadísticas se da cuenta de que el 93% de personas con discapacidad o registradas con discapacidad no asiste a las escuelas. Escuchen esto, un 93%. Hay un 36% de personas consultadas, dentro de los que tienen algún tipo de discapacidad, mayores de 15 años, que no saben leer ni escribir. Señores, un 36% de personas con algún tipo de discapacidad. Y esto necesariamente se refleja en el acceso a oportunidades, que de por sí son mayúsculas las dificultades al acceso al empleo, y si se suma a las barreras personales, limitaciones personales que pudiera tener, sean visuales, auditivas, físicas o de cognitivas o de cualquier otra naturaleza, usted le suma la dificultad que es no estar debidamente alfabetizado o formado para desempeñarse en cualquier empleo. Bueno, pues el asunto
se complica muchísimo más. Pues eso es lo que refleja también la estadística, que da cuenta que de cada 10, 8 personas que tienen discapacidad no tienen acceso al empleo. De cada 10 personas con discapacidad que están en condiciones de trabajar, 8 de ellas no están trabajando. Eso es un 80% de la población que tiene algún tipo de discapacidad que no tiene acceso al empleo, frente a un 30% de las personas que no tienen ningún tipo de discapacidad y que tiene acceso y que no tiene acceso a algún tipo de empleo. La asimetría, la diferencia es significativa y a mi juicio tiene mucho que ver, aunque no solamente eso, las barreras que se presentan con relación al acceso a la educación. En el año 2013 se aprobó la ley 5-13. En esa ley, es una ley orgánica, se trazan líneas generales, incluso se proponen líneas generales de políticas públicas tendentes a reducir las barreras que tienen las personas con discapacidad. Y esa misma ley propone y promueve que se reduzcan, por ejemplo, las barreras arquitectónicas que en las ciudades se construyen, e incluso en las escuelas, y que impiden el acceso a la educación y a la circulación y al libre desarrollo de la misma personalidad de las personas con discapacidad. Sin embargo, si se evalúa el avance desde la aprobación de esa ley, al día de hoy son aproximadamente, en el próximo año cumplirá 10 años la ley de discapacidad, y sin embargo, cuando observamos nuestras ciudades, no solamente son hostiles al ciudadano común, sino que son pocos los desarrollos arquitectónicos que se tienen que faciliten el acceso. Pero por igual en el tema del transporte. Particularmente no he visto ningún transporte público que tenga alguna facilidad para transportar a las personas con discapacidad. Lógico, somos un país, muchos dirán pobre, y que apenas le puede suministrar transporte de mediana calidad al ciudadano común y corriente. Pero tenemos que ir encaminando políticas. Se aprobó esta ley plantea una serie de disposiciones tendentes a ir reduciendo esas barreras que se generan por la arquitectura, por diversas razones, y que afectan a ese grupo que es significativo de la población dominicana y que tiene dificultades mayores que las personas comunes y corrientes. En ese orden, invitamos a que las ciudades tomen cada vez más medidas para facilitar el acceso a los ciudadanos que tienen algún tipo de discapacidad, ahora que se está impulsando una que otra reforma para mejorar las condiciones del transporte, que se tenga una visión inclusiva para que también las personas con cierto tipo de discapacidad puedan acceder en condiciones adecuadas a esos medios de transporte. Pero por igual, ahí vamos al tema de la educación. ¿Cómo vamos a bajar estas estadísticas que se están mostrando? Tenemos un ministro de Educación que conoce mucho la materia, que tiene una buena intención de hacer un buen trabajo, y en ese orden invitamos a tomar cartas en el asunto. Una de las barreras más grandes que tienen las personas con discapacidad se produce con el mismo acceso o falta de acceso a la educación. Si no se rompe esta barrera, pues difícilmente esas estadísticas que dan cuenta que un 80% de las personas con discapacidad que tienen capacidad o están en edad de empleo no lo tienen, difícilmente se vaya a reducir. De manera que invitamos al Ministerio de Educación a que tome las medidas adecuadas, primero para ir rompiendo las barreras arquitectónicas que existen en las escuelas, segundo para poder establecer, aun cuando hay una dirección especial en el Ministerio de Educación, que se tomen las medidas apropiadas para que se impulsen, ya hay programas para que se expandan. Sí, pero tiene que estructurarse, diseñarse, implementarse una política de Estado en ese sentido. El niño que tiene limitaciones para ir a la escuela, hay que irlo a buscar a su casa en un vehículo especialmente diseñado para eso, y hay que llevarlo a su escuela y luego hay que regresarlo a su casa, y eso debe de pasar con todos los niños que están en esa condición, porque
hay que garantizarles a ellos la educación y el acceso a todos los derechos que tienen como ciudadanos de la República Dominicana. Pero eso no lo puede hacer el Ministerio de Educación por sí solo. Eso tiene que ser una política de Estado, porque eso conlleva de muchos recursos y sobre todo de una política que sea permanente, sin descuido. Permanente y progresiva, totalmente de acuerdo. Aquellos que han podido vivir... Y lo que yo te estoy diciendo es porque es lo que yo he visto. No, y por igual. Donde yo he vivido, por ejemplo. Hemos tenido la posibilidad también de ver otros sistemas en otros países, Sí, lógico, claro, con más desarrollo, pero implica, sí, de una política de Estado integral, y es lo que plantea la misma ley 5-13. Y hay un consejo, hay una dirección que integra... Y un personal especializado, capacitado específicamente para el manejo de ese tipo de... es tan cierto y tan certero lo que tú dices, Rosendo, que de hecho hay una dirección, una directiva que está integrada por todas las instituciones que de alguna manera afectan la vida de las personas que pudieran presentar algún tipo de discapacidad. Y es precisamente por eso, porque cualquier acción requiere, tal y como tú has dicho y has graficado, la intervención de varios sectores, desde el transporte, desde la formación del personal especializado que ha de brindar el servicio especial a los discapacitados, a los niños discapacitados, para que de alguna manera tengan acceso a la educación. Entonces, aquí lo que quisiéramos es llamar la atención sobre estas estadísticas. Manuel, este es un problema de educación. Este es un problema de formación. Este es un problema de genética. Este es un problema de tradición. Este es un problema de familia. Este es un problema ancestral. Eso de plantear lo que pueda pasar en otros países, como ustedes señalan, Estados Unidos, Europa, que cuando nació Estados Unidos, todas esas cosas ya las tenía en práctica Europa, el viejo continente. Entonces, este es un problema de instituciones, este es un problema de formación, este es un problema integral, este es un asunto que tiene que ver con la calidad humana, con la condición humana, y aquí no se ha trabajado en eso. Por eso nosotros estamos muy lejos de alcanzar esos logros. Muy bien, don Álvaro. Ya para concluir, excelente observación. Para concluir en nuestro comentario, es bueno destacar que la ley 5-13 establece una serie, vamos a decir, de incentivos y obligaciones de parte del Estado que de alguna manera hacen u obligan a las instituciones a irse encaminando en establecer políticas o dinámicas que de alguna manera integren a las personas con discapacidades. Por ejemplo, las disposiciones del artículo 14 de la ley, que obliga en su párrafo único a emplear al menos un 5% de personas con discapacidad en la administración pública y dentro de la empresa privada un 2%. También aquellas que tienen que ver con la inclusión de personas con discapacidad en los planes de viviendas del Estado, de las cuales al menos un 8% deben ser destinadas a las personas con discapacidad. Por igual, aquellos planes de vivienda privada, si están obligados también a otorgar facilidades, al menos de las viviendas que ejecutan o que realizan o que construyen, de al menos un 2%, y en los casos que lo hace, se le dan incentivos especiales. En el mismo orden, en materia educativa, la ley obliga, en el artículo 11, párrafo segundo, a dar al menos el 1% de las becas disponibles del Estado a personas con discapacidad, tanto a nivel de estudios básicos, secundarios y a nivel universitario. Todas estas disposiciones han ido entrando en práctica, vamos a decir, quizá a una velocidad más lenta de lo que uno quisiera. Sin embargo, la puesta en marcha de esta sexta edición de Buenas Prácticas Inclusivas, que se inaugura con la colocación de un portal en la cual se genera una especie de concurso que meritúa, que reconoce las instituciones que se registran y concursan y que están implementando la aplicación de estas disposiciones legales en pro de la inclusión, creo que aporta de forma positiva a la reducción de las diferencias y a la promoción de la solidaridad con las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Llévatelo, Cundo.